Hola, buenas. Carolina Antenucci para Alma Mater con el capítulo número 8 de la espiritualidad del cuerpo del doctor Alexander Lowen, lecturas y comentarios. Vamos a estar tocando hoy el tema de que se llama la dinámica. A ver, momentito. Cuando uno abre muchas cosas, la dinámica estructural del cuerpo. Así es el capítulo 8. De paso, aprovecho y les recuerdo que el Classroom de autodesarrollo está abierto al ingreso de el que quiera. Se paga una sola vez y este es el acompañamiento a la calendaria y el uso del calendario circular. Sale $30 el ingreso al Classroom y seguramente dentro de poco habrá un Classroom para arteterapia de cartulina, pero no sé todavía cuándo hacerlo, así que el que quiera se mantiene dentro de las redes de difusión y ahí se entera, pero va a estar buenísimo. Va a ser más corto que el Classroom, va a ser un curso más corto, no es de todo el año, no es siguiendo el calendario, así que también va a tener ese precio la entrada a la conferencia, al curso, con varias conferencias y materiales, ¿está? Bien, vamos a dedicarnos a la espiritualidad del cuerpo. En el Classroom de autodesarrollo vamos a estar viendo el libro de Keleman que se llama Anatomía Emocional. Así que estos materiales quedan ya públicos y abiertos en general, y el que quiera puede ir al Classroom y bueno, y va a poder hacer el acompañamiento del libro de Keleman, ¿tá? Bien, vamos a dar lectura a este capítulo, que dice así. El cuerpo humano está equilibrado energética y estructuralmente, también equilibrado químicamente por un proceso denominado homeostasia, que mantiene la acidez de la sangre en un nivel constante. Energéticamente, se mantiene en equilibrio entre dos fuerzas opuestas, una que actúa desde arriba e impulsa al organismo a ascender y otra que actúa desde abajo y lo mueve a descender. Una vez más, viene a colación el ejemplo del árbol. Las ramas crecen hacia arriba, hacia el sol, mientras que las raíces se extienden dentro de la tierra. En el pensamiento chino, estas dos fuerzas, denominadas yin y yang, representan la energía de la tierra y del sol respectivamente. Las raíces de una planta absorben energía yin de la tierra y las hojas absorben energía yang del sol. En el Tao, el yin y el yang están lado a lado, en armonía, pero la vida no es estática, transcurre en continuo movimiento debido a la interacción de estas dos fuerzas, al parecer en constante pugna. La armonía es como el punto medio del balanceo del péndulo, el instante en que el movimiento cambia de dirección. Miren qué importante para los que estamos haciendo el Classroom y estamos viendo el tema de las dos caras del tiempo y el principio de incertidumbre. La armonía es como el punto medio del balanceo del péndulo, el instante en que el movimiento cambia de dirección. Y con esto hay todo un flujo de gravitacional, ¿tá? Cambia de dirección en el plano supone un cambio en el magnetismo. Se sueltan algunas cosas y otras cosas aparecen. Pero bueno, mm, no me voy a extender mucho más.
Bien. La vida se desarrolló en la superficie de la Tierra, donde la energía del Sol interactuó y se unió con la energía de la Tierra. La unión de los opuestos para crear vida es el principio de la reproducción sexual. Para los chinos, estos opuestos tienen carácter sexual. El yin se equipara con lo femenino y el yang con lo masculino. Para comprender esta interacción entre fuerzas energéticas opuestas, necesitamos el concepto de Reich de la superposición, en la que dos ondas energéticas giran una alrededor de la otra en una acción creativa. Ese proceso aparece diagramáticamente representado en la figura 8 que yo voy a acompañar luego debajo eh, del audio. Entonces dice, repasamos, para comprender esta interacción entre fuerzas, esto que hablamos del magnetismo, entre fuerzas energéticas opuestas, necesitamos el concepto de Reich de la superposición, en la que dos ondas energéticas giran una alrededor de la otra en una acción creativa. Este proceso aparece diagramado. En el curso de la evolución, el nivel de energía de algunos organismos aumentó en forma considerable con el resultado de que en los animales superiores la carga de energía en ambos extremos del cuerpo se hace lo bastante fuerte como para formar dos centros. El centro superior pasa a ser el cerebro, el inferior es el sistema sexual y reproductivo. El centro de actividad medio pasa a ser el corazón, desde el cual la sangre impulsada a los dos extremos del cuerpo los conecta energéticamente con el centro. En un árbol, esa conexión se establece por el flujo ascendente y descendente de la savia. Como veíamos en el capítulo 2, el movimiento del fluido se relaciona y depende de un flujo correspondiente de energía en forma de ondas de excitación que recorren el organismo. En el cuerpo humano, estas ondas de excitación constituyen la fuerza que lo mantiene en posición erecta. En general, esas ondas son más fuertes en los periodos de actividad diurna que en los de descanso nocturno. Una regla básica de la bioenergética es que la carga de energía no puede exceder la descarga. Aunque es posible ingerir más alimentos de los que se necesitan para la producción de energía en un momento dado, el exceso se almacena en forma de grasa, listo para convertirse en energía cuando sea necesario. Analógicamente, si un individuo está en condiciones extremas, por ejemplo, si está pasando hambre, es posible que gaste más energía de la que absorbe, pero en ese caso las reservas de energía del cuerpo quedarán tan agotadas que el resultado final puede ser la muerte. El equilibrio del cuerpo se puede alterar momentáneamente, conteniendo la respiración, por ejemplo, pero debe ser restituido para que continúe la vida. El equilibrio de fuerzas opuestas es inherente al fenómeno de la pulsación, en el que se basa la vida misma. La pulsación, que consiste en un proceso de expansión y contracción, se manifiesta en la respiración. La peristalsis, los latidos del corazón y otras funciones corporales. Es fundamental para todos los organismos vivientes, cualquiera que sea su tamaño. En el caso del cuerpo humano, tiene lugar en el organismo en cada célula, tejido y órgano. Este modelo también es aplicable a la conducta. La alternancia de tender hacia los demás y retraerse es una forma de pulsación. Abrirse a los demás produce el contacto entre el mundo exterior y el yo, y el retraimiento conduce al contacto con el yo. Esta alternancia se ve influida por el ritmo diario. Somos más expansivos durante el día y más retraídos por la noche. Cuando dormimos, no hay un estado que sea superior al otro, y ambos son necesarios para la buena salud. Quedarse atascado en cualquiera de los dos es patológico, porque la vida depende de la pulsación.
de la capacidad de tender hacia afuera o de replegarse según lo requiera la situación. En la figura 8.3 A se muestra la pulsación básica de expansión y contracción de un organismo unicelular. Para extender este principio al cuerpo humano, imagínese el lector a una persona de pie con los brazos y las piernas extendidos. En la figura 8.3b se muestra el cuerpo semejante a una estrella de 6 puntas en esta posición, siendo las 6 puntas la cabeza, las manos, las piernas y los genitales. A esta figura se le pueden superponer dos círculos concéntricos, uno que toque los extremos exteriores y el otro los interiores. Cada uno de los extremos exteriores representa los puntos principales de conexión con el mundo. El círculo exterior se puede equiparar con la superficie del cuerpo, mientras que el círculo interno podría representar el núcleo desde donde surgen los impulsos. En el organismo humano, todo impulso expansivo carga de energía, cada uno de los extremos por igual, así como toda contracción retira la energía de todos ellos. En las personas expansivas y sociables, los puntos encierran más energía que los individuos retraídos o deprimidos. Como muestra la figura 8.4, existe una relación directa entre la carga de energía en los ojos y en los pies. Existe una relación directa entre la carga de energía en los ojos y en los pies. Esto es importante para los que estamos haciendo el Classroom, que veníamos hablando del ejercicio de gravitación, ¿tá? Ya que se sitúan en polos opuestos en el cuerpo. Esa relación se entiende mejor en función de la pulsación longitudinal que recorre el cuerpo y del flujo ascendente y descendente de excitación. La estructura corporal de todos los organismos superiores está basada en la del gusano, un tubo dentro de otro tubo y compuesta de segmentos. La imagen que aparece la pueden también relacionar con el audio de los que son del curso de ingreso a al calendario, a los calendarios lógicos. Lo pueden encontrar en el Instagram, lo pueden encontrar en los audios de iVoox de Alma Mater, ¿tá? Más allá de que va a estar colgada la imagen debajo del audio de YouTube. Perdón. Veníamos compuesta de segmentos o metámeros. El tubo interior consta de los sistemas respiratorio y alimentario. El tubo exterior funciona como sistema muscular voluntario. Un gusano se mueve cuando recorre en su cuerpo ondas de excitación que producen expansiones y contracciones en sucesivos segmentos. El movimiento de los alimentos en el cuerpo del gusano a través del tubo interno sigue el mismo patrón. En el cuerpo humano rige un principio similar, salvo que la estructura del cuerpo es más compleja y diferenciada. En el curso de la evolución, diversos segmentos se fusionaron para formar 3 segmentos mayores, la cabeza, el tórax y la pelvis, y 2 segmentos menores, el cuello y la cintura. La fusión ha permitido que estos segmentos produjeran por evolución las estructuras altamente especializadas que se constituyen en los vertebrados inferiores y en mayor grado los mamíferos. Existen marcas de la estructura segmentada básica en la columna vertebral, pero aún aquí algunos segmentos se han fusionado en particular como las 5 vértebras que forman el sacro. Los segmentos mayores están destinados a proteger los órganos vulnerables que contienen. El tórax, el segmento central del cuerpo, contiene el corazón y los pulmones, los órganos más vitales dentro de la caja de las costillas. La cabeza, desde luego,
Contiene no solo la nariz, la boca y los ojos, sino también el cerebro, que regula todo el cuerpo desde el interior del cráneo. En el otro extremo del cuerpo se sitúa la pelvis, una estructura ósea que contiene los órganos de la reproducción y la eliminación. El cuello y la cintura, por su parte, son en gran medida pasajes de una sección mayor a otra. A través de ellos circulan nervios y vasos sanguíneos, así como los tubos respiratorio y digestivo. En la figura 8.5 se ilustran los distintos segmentos del cuerpo. Los pasajes proporcionan la posibilidad de la flexión y la rotación. El grado de movimiento posible entre los segmentos depende de la longitud de las partes que los conectan. Examinemos algunos de los problemas que pueden surgir cuando se producen distorsiones de esta dinámica estructural. Cuando un segmento conectivo sufre una elongación, produce una mayor distancia entre las estructuras que conecta, determinando un grado de separación entre ellas. Así, la elongación del cuello hace que la cabeza quede muy distanciada del cuerpo. El individuo con este tipo de cuello posiblemente se sentirá superior a su naturaleza animal. Tal vez observe una apariencia refinada, pero lo único que ha conseguido es cultivar sus sensaciones, de modo que satisfagan los estándares culturales. Los individuos de cuello corto y cuerpo más pesado tenderán a aproximarse a su naturaleza animal y se identificarán con la fuerza bruta del cuerpo. Desde luego, los factores genéticos juegan un importante rol para determinar la estructura corporal. Pero como veíamos en el capítulo 1, también las influencias del entorno intervienen para moldear la forma del cuerpo. En particular, las exigencias y actitudes de los progenitores inciden sobre el cuerpo del niño. Hace algunos años traté a un joven extremadamente alto y delgado, de rostro sensible y hermoso cabello ondulado. Yo podía imaginármelo fácilmente como un niño precioso de cabellos dorados. La madre lo había criado con la idea de que era superior a los demás. Le parecía que su hijo era un regalo de Dios y le atribuía cualidades divinas. El efecto fue distanciarlo de la tierra de tal modo que estaba desarraigado. Tenía las piernas aparentemente fuertes, pero poco sensibles. Tampoco estaba fuertemente conectado con la realidad porque se consideraba especial. Aunque con cierto talento artístico no había logrado destacarse como artista. También observaba dificultades en su trato con las mujeres, porque cada mujer representaba para él a su poderosa madre. El interrogante que se plantea es qué ocasionó que el cuerpo de ese joven experimentara semejante elongación, en especial dado el hecho de que su padre era de talla normal. Yo creo que podemos entender su desarrollo en función de la pulsación longitudinal del cuerpo. En un cuerpo alto y delgado, la onda de excitación se dirige hacia arriba, lo que reduce su intensidad. Este movimiento ascendente puede tener varios significados: una actitud de búsqueda de afecto y apoyo, como la del niño que se estira y levanta los brazos para pedir que lo cojan, un distanciamiento de la propia naturaleza animal básica y un impulso de elevarse por encima de los demás. En el caso de este joven, los ejercicios de arraigo sirvieron para invertir esa dirección, conduciendo la energía a las piernas y los pies, que le ayudó a superar la fantasía de ser superior. Este tratamiento, por supuesto, no lo hizo más bajo, pero lo hizo sentirse más sólido y seguro. Al aprender a respirar profundamente, el joven aumentó su energía y fortaleció la pulsación energética de todo el cuerpo, y lo ayudó a sentirse más fuerte y pleno. Si un cuerpo alto y delgado representa el debilitamiento de la pulsión energética, un cuerpo bajo y grueso representa el fortalecimiento de esa pulsión, dado que comprimir una onda produce el efecto de aumentar su fuerza. Los individuos bajos y gruesos tienen una considerable fortaleza física. Propensos a hacer fuerza para abrirse camino, los hombres de esta contextura a menudo se sienten y actúan como un toro. Nikita Khrushchev tenía este tipo de complexión y una personalidad agresiva. Pero esa constitución física también puede estar asociada con una actitud de resistencia pasiva,
como en el caso de Arnold, un hombre de cerca de 50 años que vino a consultarme porque sufría de ansiedad. Aunque Arnold nunca había realizado ningún ejercicio fuerte, parecía un levantador de pesas, de enormes y apretados músculos. Al hablar con él, me di cuenta enseguida de que su problema de ansiedad se originaba en la relación con su madre. Arnold era hijo único. La madre era una mujer agresiva cuyo principal interés en la vida era su hijo. Como no era de extrañar, Arnold percibía a la madre como una mujer invasora, posesiva y controladora. De niño, su mayor deseo era alejarse de ella. Su desdicha, el padre, no lo ayudaba en absoluto. Para su desdicha, el padre no lo ayudaba en absoluto en su lucha por liberarse. Arnold seguía luchando por escapar de las garras de su madre cuando vino a verme. En el plano emocional no logró liberarse de su madre hasta que murió, cuando él tenía casi 50 años. Para entonces se había casado por primera vez, pero se sentía tan atrapado con su mujer como lo había estado con su madre. A medida que Arnold me fue describiendo a su madre en el transcurso del tratamiento, empecé a representármela como un tanque de guerra y a él como un fortín. En el enfrentamiento de un tanque contra un fortín, ninguno de los dos puede ganar. Como el fortín no puede ser arrasado, es capaz de resistir eficazmente al ataque, pero no lo puede destruir, tampoco puede escaparse. Análogamente, Arnold no podía escapar de su madre, aunque sí podía, y así lo hacía, ofrecerle resistencia. El problema terapéutico era convertir el fortín en un arma de combate, movilizando la ira contenida. Pero había que ir despacio. A Arnold lo aterraba su cólera, pues constituía una especie de ira asesina. Su ansiedad se derivaba del conflicto entre su deseo de actuar de acuerdo con ese sentimiento y su temor de hacerlo. Arnold sentía que si su ira estallaba, lo destruiría a él y a otros. Tenía que protegerse a sí mismo con una defensa que fuera tan poderosa como la fuerza que debía contener. Cuando Arnold comprendió la dinámica de su estructura y su problema, se hizo posible liberar la ira contenida sin peligro, haciéndolo golpear la cama regularmente y bajo control. El hecho de mantenerlo arraigado evitaba que pudiera perder el control y herir a alguien. Poco a poco su cuerpo se relajó. Sorprendentemente también aumentó su estatura. Al describir a Arnold y a su madre de esta manera, estoy señalando un aspecto esencial de sus personalidades, que se reflejaba en la dinámica de sus cuerpos. La correlación entre el cuerpo y la personalidad es absoluta debido a la identidad funcional entre ambos. El cuerpo no es simplemente un vehículo para la mente, ni la mente es una fuerza separada que actúa sobre el cuerpo. En vez de ello, el espíritu es inherente al tejido vivo. Con la muerte, el espíritu se extingue y el cuerpo se convierte en pura materia. El espíritu es como una llama que transforma la materia en energía. El fuego mismo no es sustancia ni energía, sino el proceso de transformación. Cuando ese proceso se detiene, la llama desaparece y la materia se convierte en cenizas. La dinámica estructural nos permite comprender el fenómeno de la escisión, un grave trastorno del cuerpo relacionado con un trastorno igualmente significativo de la personalidad. La idea de que las personas pueden tener personalidades escindidas no es nueva. De algunos individuos hasta se ha dictaminado que tienen múltiples personalidades. De acuerdo con con la tesis antes expuesta, estas escisiones deben existir en el cuerpo en el mismo grado en que existen en la personalidad. Ello es debido a que el cuerpo humano, como hemos visto, se divide en tres segmentos mayores: la cabeza, el tórax y la pelvis. Se producen escisiones entre estos segmentos cuando se pierde la sensación de conexión entre ellos. Hay muchas personas cuya cabeza no está conectada con su corazón
y cuyo corazón no está conectado con sus genitales. En todos estos casos se comprueban tensiones en los músculos del cuello y la cintura que limitan la corriente de excitación entre los segmentos mayores, desde luego en un nivel muy profundo. Estos segmentos siguen conectados. Los nervios del cerebro, que regula y coordina las funciones de todos los segmentos, circulan libremente de un segmento a otro. Igualmente circulan los vasos sanguíneos, que proveen de oxígeno y elementos nutritivos a cada célula del cuerpo y recogen los productos de secreción y desgaste. Esta integridad del organismo se refleja en una integridad similar en el nivel inconsciente de la personalidad, pero en la superficie donde reside la conciencia, la integridad se rompe. Cuando se interrumpe la onda de excitación que recorre la superficie, según la severidad de la interrupción, la ruptura puede dar lugar a 3 patrones de conducta distintos, cada uno de ellos asociado con uno de los segmentos mayores. Esta situación es la que ilustra el siguiente caso. Hace algunos años vino a consultarme un hombre de casi 50 años al que llamaremos Roger. Me planteó que se sentía deprimido porque estaba perdiendo el control de su vida. Se daba cuenta de que estaba bebiendo demasiado, comiendo mal y descuidando el cuerpo. Estaba a punto de perder a su esposa. Atribuyó algunos problemas al hecho de que hacía viajes de negocios frecuentes. La mayoría de las veces solía ir a un bar o una discoteca. Conocía a una mujer y terminaba la velada pasando la noche con ella. A Roger no le resultaba difícil conquistar a las mujeres, pues era un buen mozo, próspero y agradable. Pero su relación con la esposa se estaba deteriorando y suponía que ella había descubierto sus infidelidades, sobre todo en vista de que la vida sexual entre ambos se había desgastado. Roger dijo que su esposa era una mujer hermosa, pero que ya no lo atraía sexualmente. Pese a todo, se resistía a poner fin a su matrimonio porque tenía 3 hijos a los que estaba muy apegado. Advertí que Roger tenía una mente aguda y lógica, lo que sin duda explicaba su éxito, pero hablaba con muy poco sentimiento y sus ojos generalmente eran fríos y sombríos. Parecía tener un buen control sobre sí mismo, pero su ostensible autodominio era desmentido por su conducta. Me di cuenta de que podría mantener el control en tanto actuara exclusivamente a partir de su cabeza. Durante los primeros meses de terapia, Roger manifestó muy poca emoción al hablar de su vida pasada y presente, pero había algo simpático en él. De tanto en tanto me miraba y sonreía. Al mismo tiempo, una hermosa luz iluminaba su mirada y por un momento parecía un niño inocente de ojos luminosos. Cuando la luz se desvanecía, se le oscurecían los ojos. Se le volvían a iluminar cuando hablaba de sus sentimientos por su madre y otras mujeres, y una extraña excitación se apoderaba de él. Roger reconocía que las mujeres lo fascinaban y admitía haber mantenido relaciones extramatrimoniales. Para ayudar a Roger tenía que entender quién era él, pero no era nada fácil. Durante el día Roger era un ingeniero frío y lógico y un próspero hombre de negocios. Por la noche era un sátiro. En contadas ocasiones se convertía en un niño inocente de mirada luminosa. Esta faceta de su personalidad era responsable de la creatividad que desplegaba en su trabajo y de la seducción que ejercía sobre las mujeres. Una vez que reconocí la triple decisión en su personalidad, pude comprender la base que tenía en su cuerpo, escindido también en 3 partes: el segmento de la cabeza, el segmento torácico y el segmento pélvico. Roger soportaba fuertes tensiones en el cuello y especialmente en la base del cráneo, que aislaban la cabeza del resto del cuerpo. En la cintura y alrededor de la pelvis soportaba tensiones similares que separaban los genitales del corazón y la cabeza. La faceta fría y profesional de Roger operaba exclusivamente a partir de su cabeza.
Sus ojos carecían de expresión. La faceta salvajemente apasionada de Roger operaba exclusivamente a partir de sus genitales. Ahí, Roger se encendía con un fuego demoníaco. No es deseable que una persona se muestre fría y lógica en el calor de la pasión sexual, pero un individuo no es deseable que una persona se muestre fría y lógica en el calor de la pasión sexual, pero un individuo no pierde la razón cuando se despiertan esas sensaciones, cosa que le sucedía a Roger. Como señalaba en el capítulo 6, la pérdida del yo y la renuncia al ego ocurren idealmente solo en el clímax del orgasmo. En ese momento, la renuncia al yo opera para que el ego se realice. Me daba la impresión de que Roger era capaz de sentir amor y esa convicción nos permitió trabajar juntos para resolver el problema. Pero cuando empezamos era incapaz de conectar su pensamiento y su deseo sexual con el amor. Debido a las escisiones de su personalidad, no podía unir las dos funciones. Como señalaba en el capítulo 1, las experiencias de vida de una persona estructuran su cuerpo, que a su vez moldea el carácter. De este modo, el pasado de la persona vive en su presente. Para liberarse de las restricciones del pasado, un individuo debe hacer conscientes las experiencias que dieron lugar originalmente a esas restricciones. Esta es la tarea del análisis, que suministra un marco de referencia dentro del cual se puede efectuar una reestructuración. La reestructuración requiere un trabajo directo con el cuerpo para reducir las tensiones musculares. El análisis y la reestructuración debe avanzar en forma conjunta. Yo suelo comenzar con la historia del paciente, que al principio resulta incompleta invariablemente. En el curso de la terapia va surgiendo un cuadro más claro a medida que se hacen conscientes los recuerdos reprimidos. Roger era hijo único. Descubrió a su madre como una mujer atractiva, embebida en su apariencia y su posición social. A ella le gustaba organizar reuniones en casa y asistir a fiestas. El padre era un hombre de negocios muy ocupado que a menudo volvía tarde a casa de la oficina. Los padres de Roger rara vez se peleaban, pero él presentía que no mantenían una buena relación. Roger se sentía muy unido a su madre, pero sabía que el interés que le demostraba ella era fluctuante. Cuando el padre no estaba en casa, la madre buscaba la compañía de Roger, quejándose de la insensibilidad de su marido frente a sus necesidades. Pero en cuanto tenía a la vista alguna actividad social, dejaba de lado al hijo. Roger conservaba recuerdos agradables de juegos de pelota y de pesca con su padre. Aunque su padre rara vez le pegaba o lo castigaba, Roger se daba cuenta de que era un hombre colérico. En el curso de la terapia tomó conciencia de que siendo niño le tenía miedo a su padre. Hasta aquí, esta historia recoge pocos datos que expliquen el grave trastorno a la personalidad de Roger, pero la verdadera relación de Roger con su madre apenas ha quedado insinuada. Cuando una mujer se siente insatisfecha en su matrimonio, es posible que se vuelque hacia el hijo en busca de la intimidad y el afecto que no recibe del marido. En muchos sentidos, Roger había sido el confidente de su madre, pero en cuanto ella tenía ocasión de salir o de encontrarse con otros hombres, se apartaba de él. Una traición similar tenía lugar cada noche, cuando su madre cerraba la puerta del dormitorio que compartía con el padre. Cuando se lo señalé a Roger, se dio cuenta de que se había sentido traicionado. Consideré que era indispensable explorar esa parte de la historia con suma atención, pues resultaba claro que Roger trataba a las mujeres tal como la madre lo había tratado a él. Roger podría ser encantador y cálido de un modo superficial, pero no podía entregarse por entero a ninguna mujer. Era sexualmente seductor con ellas, como la madre lo había sido con él. Detrás de esta conducta se ocultaba una intensa ira, transferencia de la furia que sentía contra su madre. El hecho de albergar esta furia obliga a Roger a separar los sentimientos de su corazón de las sensaciones sexuales, y esta división se refleja en la falta de conexión entre su tórax y la pelvis.
Por desdicha, Roger también había coartado sus sentimientos de amor hacia el padre. Siendo un niño, había quedado atrapado en el triángulo edípico, favorecido por su madre. Había sido vulnerable a los celos y la hostilidad de su padre, un varón más fuerte y más poderoso. Roger declaró durante la consulta que no era consciente de haberle tenido miedo a su padre cuando era niño, pero a su debido tiempo se puso en evidencia que había suprimido su temor, así como había suprimido la ira contra su madre por su actitud seductora. Este temor surgió más adelante al liberarse su represión. Roger se dio cuenta entonces de que se había convertido en un hombre de mayor éxito que su padre con el propósito de aventajarlo, pero solo pudo lograrlo manteniendo bajo un férreo control su necesidad de ser amado y comprendido. El éxito en estos términos era un logro carente del significado que mantenía a su vida hacia vacía de sentimientos. Roger se vio llevado a beber y a mantener relaciones sexuales a efectos de romper el control que ejercía su cabeza. Ello posibilitaba que afluyeran las sensaciones a su cuerpo. Atrapado en el intenso conflicto edípico de la infancia, Roger se había escindido, pero conservaba un núcleo de integridad que lo había llevado a recurrir a la terapia para emprender la búsqueda de su verdadero yo. Ese yo se revelaba de tanto en tanto en la mirada inocente y luminosa del niño que llevaba adentro. Cuando vi esa mirada comprendí que Roger había sido objeto del amor de sus padres cuando era niño, arrastrado a las pasiones adultas del conflicto edípico. Había abandonado a ese niño dejándolo encerrado y oculto en su corazón. Roger quería abrir su corazón, pero no podía hacerlo, salvo en los raros momentos en que se sentía esperanzado de que alguien pudiera comprender su confusión y su temor. Su temor de entregarse a sus sentimientos, temor, ira, tristeza, amor, se manifestaba en la escisión de su integridad corporal. La terapia de una personalidad escindida como la de Roger no es fácil. El análisis de la conducta, aunque esencial, no es una fuerza integradora eficaz porque interviene primordialmente la mente. Roger reconocía la validez de mis interpretaciones, pero tenía poco efecto en sus sentimientos o su conducta. Las emociones, como son sentimientos de todo el cuerpo, tienen el potencial de integrar la personalidad. Pero ¿cómo se puede movilizar una emoción lo bastante fuerte como para obtener ese efecto? ¿Y qué emoción puede ser esa? Solo dos formas de emoción tienen ese poder, el amor y la ira. La única persona que puede provocar esas emociones con la fuerza necesaria para integrar la personalidad es el terapeuta. Yo me convertí en el padre cuyo amor anhelaba a Roger, y también fui el padre al que temía y hacía quien proyectaba una ira proporcional a su temor. La proyección de los sentimientos suprimidos de la infancia en la terapeuta se denomina transferencia. Todos los psicoanalistas trabajan este aspecto del problema terapéutico, pero principalmente en un nivel intelectual. Por lo común, eso no basta para alterar la estructura psicológica y física del paciente. La transferencia debe ser vívidamente experimentada. No era nada fácil en el caso de Roger, que mantenía conmigo una actitud ambivalente. Necesitaba apoyo y amor paternales, pero también se sentía superior a su padre. Reconocía mi autoridad como terapeuta bioenergético y cooperaba con los ejercicios corporales de respiración, arraigo y expresión de las sensaciones, pero mantenía el control de la mente y por lo tanto no podía entregarse por entero a mí, ni a la terapia, ni a él mismo, ni a su pasión. Roger también me tenía miedo, aunque no físicamente, ya que era más joven y más fuerte que yo, pero sentía en cierto grado, creía que yo, al igual que su padre, lo tenía bajo mi poder, porque necesitaba mi ayuda. Su necesidad de ayuda lo tornaba sumiso, lo cual, dada la situación edípica de su infancia, le provocaba un inconsciente temor de castración.
Enojarse conmigo, por otro lado, significaba aumentar el riesgo de que lo rechazara poniendo fin a la terapia. Roger anhelaba también mi amor, como había anhelado el de su padre, de modo que trataba de causarme una buena impresión trabajando con el cuerpo los ejercicios bioenergéticos. Pero esta actividad se veía obstaculizada por sus sentimientos ambivalentes. Si bien los ejercicios lo hacían sentirse mejor, Roger no podía entregarse por entero a ellos porque le mortificaba la necesidad de causarme una buena impresión. Era una situación imposible, y tras varios años de empeño parecía que la terapia se encaminaba al fracaso. Pero es precisamente en ese punto cuando la terapia obtiene una verdadera perspectiva de solución. Si uno acepta el fracaso, no tiene nada que perder. En consecuencia, uno puede ser fiel a su propio yo. En este punto, entonces, Roger manifestó toda su ira contra mí y contra su padre. Lo hizo golpeando la cama con los puños y diciendo cuánto lo agraviaba mi actitud de superioridad. Muy pronto la ira se transfirió al padre por no ponerse a su lado como hombre, para apoyarlo y manejando abierta y directamente los conflictos existentes en la relación con su esposa. Las palabras que empleó fueron: no eres un hombre. El significado era que su padre carecía de integridad. Roger sentía cólera también hacia su madre por haber traicionado su amor y por su falta de integridad. La descarga de ira se mantuvo durante cierto lapso, en cuyo transcurso Roger adquirió una sensación de integridad que le permitió expresar su amor. La terapia de Roger se extendió varios años, pero él no se quejó de su duración porque presentía que estaba avanzando en la dirección correcta. Podía percibir el cambio progresivo en su cuerpo a medida que lo sentía a través de sus sensaciones. Los cambios operados en su cuerpo también se correspondían con cambios en la conducta y las relaciones. Roger sintió un amor más profundo por su esposa y el contacto sexual entre ambos se tornó placentero y satisfactorio. La conducta sexual de Roger cambió radicalmente. Durante un tiempo, a medida que iba mejorando, perdió su potencia. Eso lo preocupó, hasta que le señalé que simplemente había dejado de lado su compulsión sexual. Ahora el sexo sería en mayor medida una expresión de amor que no puede ser programada ni prefijada. Un ejemplo femenino clásico de un ego escindido es Marilyn Monroe. Marilyn nunca fue paciente mía y la conozco solo a través de sus películas y fotografías, pero su cuerpo muestra un trastorno similar al de Roger: la falta de una corriente de energía fuerte y unitaria que conecte la cabeza con el pecho y el pecho con la pelvis. En Marilyn, cada uno de estos segmentos del cuerpo parecía moverse en forma independiente, como una muñeca articulada en la cabeza y las caderas. Esta falta de conexión entre los segmentos del cuerpo también se ponía de manifiesto en su imagen y sus conductas públicas. Marilyn era una actriz competente, una niña y un símbolo sexual, tres personalidades que funcionaban en situaciones diferentes. Cuando actuaba, su conducta era controlada por una mente inteligente y capaz. En sus relaciones con los hombres era como una niñita necesitada de aprobación y afecto. Para el público era una mujer mundana y sensual. La realidad desmentía la imagen. Marilyn no era una persona integrada, con un sentido sólido y seguro del yo. Había sido traumatizada de niña por la falta de amor y el abuso sexual de que había sido objeto. Como veíamos en el capítulo 6, nada destruye tanto la integridad de la personalidad de un niño como el abuso sexual, que puede ir desde la sodomía y el incesto hasta la seducción emocional entre progenitor e hijo. En el caso de Marilyn Monroe, aquel entorno negativo dio por resultado una grave contracción energética del cuerpo, similar al efecto contractivo del frío sobre una planta, que escindió la unidad de su personalidad. Volveré sobre este tema en el último capítulo del libro. La personalidad es vulnerable al proceso de escisión debido al conflicto entre la mente racional y el cuerpo animal, entre el impulso de dominar
y la necesidad de pertenecer. Este conflicto es inherente a la naturaleza humana. Al mismo tiempo que torna al hombre vulnerable a la enfermedad, también es fuente de creatividad y la base de una espiritualidad consciente. El resultado en la vida de un individuo depende de la gravedad del conflicto y la profundidad de la decisión. Depende también de la sociedad en la que vive el individuo y cómo maneja su propia decisión entre cultura y naturaleza. Transpuesta al terreno de la familia, la decisión de la sociedad se convierte en una guerra entre marido y mujer y entre padres e hijos. En esta situación, el niño suele quedar hecho pedazos. Vamos a dejar por aquí, porque este capítulo es más largo, así que lo vamos a dividir en dos partes. Bien. Nos estamos viendo entonces en el Classroom de autodesarrollo. Quien quiera ingresar ahí y después poder seguir disfrutando también de los audios de Keleman. Participa el que quiera en los talleres, el que no, simplemente obtiene los links de los audios. ¿Tá? Esto lo digo porque la gente que sigue el recorrido de este libro a veces no es la misma gente que está interesada en la lógica global convergente para comprender. Pero el que trabaja la lógica, estos libros y bueno, y el de Keleman, nutren muchísimo lo que es la conectividad con el cuerpo y bueno, y la posibilidad de crear mente, destrabando algunos conflictos como los que quedan planteados en este libro y que muchas personas padecen, que es el complejo de Edipo. ¿Tá? Bueno, muchas gracias.